Este dolor no es mío. Cargas generacionales. Hay dolores que parecen no tener origen, una tristeza que llega sin motivo, un miedo que no se explica, una culpa que se siente demasiado pesada para ser nuestra. Nos decimos, no entiendo por qué me siento así, y sin embargo, esa sensación habita en el cuerpo como si llevara siglos acompañándonos. Lo que muchas veces ignoramos es que no siempre estamos cargando con nuestra propia historia. Somos herederos de una memoria invisible, las luchas no dichas de nuestros abuelos, las pérdidas no lloradas de nuestros padres, los secretos guardados en silencio. La familia no solo nos transmite apellidos, rasgos y costumbres, también nos lega heridas. Este libro es una invitación a mirar de frente aquello que corre en nuestras venas y late en nuestro corazón, aunque no nos pertenezca por completo. A reconocer que detrás de nuestras emociones hay voces antiguas pidiendo ser escuchadas. A entender que sanar no es olvidar el pasado, sino liberarlo para que no siga escribiendo nuestro presente. Aquí encontrarás un viaje, desde descubrir los hilos invisibles que nos atan, hasta aprender a soltarlos con amor y conciencia. Porque aunque no elegimos las cargas que heredamos, sí podemos decidir qué legado queremos dejar. Este dolor puede que no sea tuyo, pero la sanación, esa sí lo será. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Herencias invisibles. Desde el momento en que nacemos, entramos en un río que ya estaba corriendo mucho antes de nuestra llegada. Un río hecho de historias, de palabras dichas y calladas, de amores cumplidos y de pérdidas jamás elaboradas. Un río que no escogimos, pero que nos sostiene y nos arrastra. Y en ese fluir constante, recibimos no solo la vida biológica, sino también las huellas emocionales y espirituales de quienes vinieron antes que nosotros. Somos herederos de un legado invisible que se cuela en nuestra forma de sentir, en nuestras reacciones, en nuestros miedos y hasta en la manera en que miramos el mundo. Y sin darnos cuenta, cargamos con experiencias que no siempre nos pertenecen. Las herencias invisibles no aparecen en un testamento, ni se encuentran guardadas en un baúl de recuerdos. Son más sutiles, más profundas y más persistentes. Habitan en lo no dicho, en lo prohibido, en lo que nadie se atrevió a nombrar. Están en las historias de guerra que nunca se contaron, en la pobreza que dejó cicatrices de escasez aun cuando ahora haya abundancia, en la violencia que se ocultó tras paredes silenciosas, en los amores que se truncaron sin explicación. Todas esas experiencias forman parte de la memoria emocional de la familia y se transmiten como un eco que atraviesa generaciones, un eco que se confunde con nuestra propia voz. Al crecer creemos que somos individuos independientes, que nuestras emociones y decisiones son resultado de nuestra voluntad. Sin embargo, cada gesto, cada impulso y cada emoción está teñida por lo que recibimos de nuestro linaje. Es como si lleváramos una mochila invisible que a veces pesa demasiado. Una mochila llena de expectativas que no son nuestras, de duelos inconclusos, de frustraciones heredadas, de temores que no nacieron en nuestra vida, pero que sentimos como si fueran parte esencial de nosotros. Y el problema es que, al no reconocer esta carga, la vivimos como propia, nos culpamos, nos juzgamos, nos exigimos explicaciones para emociones que no tienen raíz en nuestra experiencia directa, olvidando que muchas veces el origen de lo que sentimos se encuentra en vidas anteriores a la nuestra. Las ciencias humanas y las tradiciones espirituales han señalado esta transmisión de diferentes maneras. La psicología transgeneracional habla de los traumas heredados. La epigenética muestra cómo las experiencias emocionales intensas pueden alterar la expresión genética y ser transmitidas. Las constelaciones familiares revelan dinámicas invisibles que atan a los descendientes a repetir destinos anteriores. Aunque los enfoques varíen, todos apuntan a una misma verdad. No llegamos vacíos al mundo, llegamos cargados de historias.
Lo que un abuelo no pudo llorar, lo que una madre no pudo decir, lo que un padre no pudo resolver, todo eso encuentra caminos para expresarse en quienes vienen después, como si la vida se empeñara en buscar equilibrio y reparación. Es común ver patrones que se repiten, familias donde varias generaciones cargan con la misma enfermedad, con divorcios marcados por las mismas causas, con adicciones que pasan de padres a hijos, con hijos que repiten la pobreza o la ruina pese a sus esfuerzos por evitarla, con mujeres que aman de manera dolorosa igual que sus madres y abuelas. No se trata de destino ni de maldición, sino de memoria que se repite hasta que alguien la reconoce y la transforma. La herencia invisible actúa como un guión que insiste en ser interpretado, y nosotros, sin saberlo, terminamos actuando papeles que ya estaban escritos antes de que naciéramos. Reconocer esta realidad no significa cargar con más peso, al contrario, es abrir la posibilidad de soltarlo. Porque mientras no sepamos que estamos viviendo historias ajenas, nos será imposible dejarlas ir. Identificar que ese miedo irracional al abandono quizá no nace de nuestra experiencia personal, sino de una bisabuela que fue separada de sus hijos, es el primer paso para comprendernos con compasión y empezar a liberarnos. Darnos cuenta de que esa sensación de escasez que nos persigue, aunque tengamos todo lo necesario, puede provenir de generaciones que sobrevivieron a guerras y hambrunas, nos ayuda a dejar de juzgarnos por ser demasiado ansiosos o demasiado desconfiados. En cada reconocimiento hay una puerta abierta a la sanación. Las herencias invisibles son como sombras que acompañan a la luz de nuestra existencia. No podemos borrarlas ignorándolas, no podemos silenciarlas con racionalizaciones ni con autoexigencia. Solo podemos transformarlas cuando decidimos mirarlas de frente, escucharlas, darles un lugar. Al hacerlo no solo nos liberamos a nosotros mismos, también liberamos a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Porque la historia no se detiene en nosotros, lo que no sanamos lo heredamos, y lo que transformamos se convierte en un regalo para las generaciones futuras. Este primer capítulo es entonces una invitación a abrir los ojos a esas huellas invisibles que nos habitan. No se trata de culpar a los padres o a los abuelos. Ellos también fueron herederos de historias que no escogieron. Se trata de reconocer que somos parte de un entramado mayor, que nuestra vida está conectada a un tejido ancestral y que en nuestras manos está el poder de romper ciclos y crear otros nuevos. Tal vez ese dolor que sentimos desde siempre, ese peso inexplicable, no nos pertenece, y al comprenderlo, al nombrarlo, podemos devolverlo con amor al pasado y empezar a caminar más livianos. Capítulo 2. El peso de lo no dicho. Existen silencios que no son simples pausas, son silencios que pesan, silencios que se convierten en cadenas invisibles que atan a toda una familia, silencios que se transmiten más fuerte que cualquier palabra pronunciada. En cada árbol genealógico hay secretos guardados en lo profundo, experiencias que nunca se contaron, heridas que quedaron escondidas porque se creyó que callarlas era proteger a los hijos, ocultarlas era evitar dolor, enterrarlas era lo más sabio. Pero la verdad es que lo no dicho nunca desaparece, se convierte en una sombra que camina con nosotros, una sombra que condiciona emociones, que provoca miedo sin nombre, que alimenta culpas que no comprendemos y que modela nuestras decisiones de manera inconsciente. Cuando una familia guarda un secreto, cuando evita hablar de un acontecimiento doloroso, ese hecho no se borra, se queda vibrando en el aire como una melodía muda que todos perciben aunque nadie la escuche. Los niños sienten la tensión, perciben las miradas esquivas, notan los vacíos en las conversaciones y sin tener palabras para explicarlo, empiezan a cargar con ese peso. A veces lo hacen con síntomas, enfermedades inexplicables, angustias que surgen sin razón aparente, conductas que parecen exageradas. Otras veces lo hacen repitiendo patrones, buscando relaciones semejantes a las que nadie quiso nombrar, sintiéndose atraídos por historias parecidas a las que se ocultaron, manifestando en sus propias vidas aquello que no se resolvió en generaciones anteriores.
El silencio familiar es como una niebla que se instala en la casa, cubriendo todo con un velo de misterio. Puede ser un aborto nunca mencionado, un hijo perdido que nadie recuerda, un suicidio callado, una traición encubierta, una ruina económica escondida bajo apariencias, una adicción de la que no se habla, una violencia que se disfraza con sonrisas en las fotos. Cada secreto es como una habitación cerrada dentro del hogar, y aunque nadie entre, todos saben que existe, todos sienten la puerta clausurada y sin embargo, nadie se atreve a abrirla. Ese es el peso de lo no dicho, un peso que no se ve, pero que oprime. Las consecuencias de este silencio son profundas. Cuando no se cuenta una historia, esa historia busca otra boca para expresarse. Si la madre calla, puede ser la hija la que enferme. Si el abuelo calló, puede ser el nieto el que repita un destino similar. Lo no dicho se infiltra en los gestos, en las emociones contenidas, en los mensajes inconscientes que circulan entre generaciones. Y lo más doloroso es que la persona que lo carga no entiende de dónde viene su sufrimiento, cree que es suyo, lo vive con vergüenza o con confusión, lo juzga como una falla personal, cuando en realidad solo está siendo el portavoz de una memoria negada. Es curioso cómo muchas veces los secretos se intentan guardar con la intención de proteger y sin embargo terminan dañando más de lo que habrían dañado las palabras. Los padres callan porque piensan que sus hijos no comprenderán, porque creen que hablar de ciertos temas es abrir heridas, porque sienten vergüenza o miedo al juicio. Pero ese silencio, en lugar de sanar, prolonga el dolor y lo multiplica, porque lo oculto se convierte en tabú y lo tabú en carga. No hay peor herencia que la de un dolor que no se nombra, porque no se puede sanar lo que no se reconoce. Romper el silencio no significa culpar ni revivir el pasado con rencor, significa darle un lugar a la verdad. Nombrar lo que fue es permitir que el dolor se exprese, que el duelo se haga, que las emociones contenidas encuentren cauce. Cuando en una familia se habla con sinceridad, aunque lo hablado sea doloroso, se abre un espacio de liberación. El niño que descubre que su abuelo murió trágicamente, que hubo un hijo que nunca nació, que un familiar sufrió violencia, quizás sienta tristeza o conmoción, pero esa verdad le da claridad y lo libera del peso de tener que intuir algo que nadie explica. La verdad, por dura que sea, siempre sana más que el silencio. El peso de lo no dicho también se manifiesta en la dificultad de expresar emociones. En familias donde se ocultaron historias, también suele haber dificultad para hablar de lo que se siente, porque el silencio se convierte en norma, en estilo de vida. Entonces llorar es visto como debilidad, enojarse como peligro, mostrarse vulnerable como inaceptable. El legado del secreto es también el legado de la incomunicación, y generaciones enteras crecen creyendo que sentir es peligroso, que hablar es arriesgarse, que mejor callar. Así, la herencia se perpetúa y lo que empezó siendo un hecho concreto oculto termina siendo una cultura familiar de silencio y desconexión emocional. Pero también es posible interrumpir esa cadena. La persona que se atreve a preguntar, a investigar, a nombrar lo innombrable, se convierte en un punto de quiebre. No es un camino fácil, porque suele generar resistencia, incomodidad, incluso rechazo. Muchas veces, quien decide dar voz a lo silenciado es acusado de remover lo que debería quedar enterrado, de inventar problemas, de exagerar. Sin embargo, esa incomodidad es parte del proceso de sanación. Cada vez que una verdad sale a la luz, aunque duela, libera a toda la familia de cargarla en silencio. La invitación de este capítulo es a mirar con valía los silencios que habitan en nuestra historia, preguntarnos ¿qué no se dijo en mi familia? ¿Qué temas son intocables? ¿Qué historias se evaden o se disfrazan? Quizá descubramos que hay huecos en la memoria, que hay fotografías sin explicación, que hay nombres que nunca se mencionan, que hay temas que generan incomodidad inmediata. Esos huecos no son casuales, son las huellas de lo no dicho. Reconocerlos es el primer paso para liberarnos de su peso.
porque lo que no se dice no se olvida, lo que no se dice se transmite de otra manera. Y si queremos vivir más livianos, más libres, necesitamos atrevernos a poner palabras donde antes hubo silencio. Nombrar lo innombrable no destruye la historia, la completa, y al completarla, podemos empezar a escribir un presente distinto, un presente en el que la verdad, aunque duela, nos haga libres. Capítulo 3. Patrones repetidos. Hay frases que se repiten en las familias como si fueran canciones antiguas. En esta casa siempre ha sido así. Los hombres de esta familia nunca cambian. Todas las mujeres terminan sufriendo por amor. El dinero nunca nos dura. Nadie en nuestra sangre llega lejos. Son frases que parecen inocentes, pero detrás de ellas se esconde un entramado profundo, la repetición de patrones, la tendencia casi hipnótica de las generaciones a vivir experiencias semejantes, como si estuvieran condenadas a recorrer los mismos caminos. Los patrones repetidos son una de las manifestaciones más visibles de las cargas generacionales y a la vez una de las más difíciles de romper, porque no solemos reconocerlos como herencias invisibles, sino como parte de nuestra personalidad o destino. Un patrón repetido es como una huella que se marca en la arena y que vuelve a imprimirse una y otra vez, aunque cambien las personas, los lugares y las circunstancias. Una abuela que sufrió abandono puede tener una hija que teme el compromiso y una nieta que, sin entender por qué, siempre elige parejas ausentes. Un padre que perdió todo en un negocio arriesgado puede dejar tras de sí hijos que repiten ruinas económicas, nietos que sienten miedo excesivo al éxito o que boicotean sus propios proyectos. Una familia con historias de migración forzada puede transmitir a sus descendientes una sensación constante de no pertenecer a ningún lugar, aun cuando nunca hayan salido de su ciudad natal. Lo curioso es que los descendientes no imitan de manera consciente esas historias, las repitan sin querer, porque las fuerzas invisibles de la memoria familiar buscan equilibrio, buscan reparación. Estos patrones funcionan como guiones inconscientes. La vida, de alguna manera, empuja a que lo que no fue resuelto antes se repita, con la esperanza de que esta vez alguien lo vea, lo nombre y lo sane. El problema es que, al no darnos cuenta, lo vivimos con sufrimiento y desconcierto. Nos preguntamos, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué atraigo personas semejantes? ¿Por qué no logro salir de este ciclo? Y las respuestas no están en el presente inmediato, sino en la historia que nos antecede. Lo que duele hoy puede ser un eco de lo que dolió ayer, y lo que parece casualidad es en realidad un patrón buscando ser reconocido. Romper estos ciclos no es tarea sencilla, porque implica no solo reconocer el patrón, sino también tener el valor de elegir distinto, aun cuando esa elección vaya en contra de lo que siempre ha sido normal en la familia. A veces, amar de manera sana puede sentirse extraño si venimos de generaciones que vivieron relaciones de dolor. A veces, administrar el dinero con orden y prosperar puede despertar culpa si venimos de historias de escasez. A veces, atreverse a ser libres puede sentirse como traición si la familia siempre vivió bajo rigidez y control. El patrón repetido no solo está en la acción, también está en la emoción que lo sostiene, y desafiarlo significa ir más allá de lo conocido. Lo fascinante es que estos patrones se presentan como oportunidad. No llegan a nuestra vida para condenarnos, sino para mostrarnos el lugar donde podemos sanar. Cuando alguien se da cuenta de que está repitiendo una historia familiar y decide transformarla, no solo cambia su destino, también modifica el curso de quienes lo rodean y de quienes vendrán después. La mujer, que rompe con la cadena de relaciones abusivas, no solo se libera a sí misma, también libera a sus hijas y nietas. El hombre, que se atreve a prosperar y sostener su abundancia, sana la herida de generaciones que vivieron en carencia. El joven, que decide quedarse y echar raíces en un lugar, corta la sensación de desarraigo que acompañó a toda su familia. Cada transformación individual tiene un efecto colectivo, porque los patrones son cadenas, y cuando un eslabón se rompe, toda la cadena cambia. Lo doloroso de los patrones repetidos es que suelen aparecer disfrazados de destino o de mala suerte. Nos resignamos diciendo, así es la vida,
A mí siempre me pasa, no tengo suerte, cuando en realidad no es destino ciego, sino memoria inconsciente. Y la resignación es la trampa más grande, porque nos impide cuestionar, nos impide mirar más allá. Pero el simple acto de preguntarnos, ¿de dónde viene esto? ¿Quién más en mi familia vivió algo parecido? Puede abrir caminos insospechados. El cuestionamiento es la grieta por la que entra la luz. El peso de un patrón repetido no está solo en lo que nos hace vivir, sino en lo que nos impide experimentar. Nos limita, nos encierra en posibilidades estrechas, nos roba la amplitud de ser quienes realmente somos. Vivir atrapados en un ciclo que no nos pertenece es como caminar siempre en círculos dentro de un mismo cuarto, creyendo que no existe nada más allá de esas paredes. El despertar consiste en darnos cuenta de que podemos abrir la puerta y salir, que el guión que recibimos no es el único, que la vida nos permite escribir uno nuevo. El primer paso para liberarnos es observar con honestidad. Hacer un mapa de nuestra historia familiar, ver qué se repite, qué patrones se mantienen, qué destinos parecen calcados. Después, con compasión, entender que nadie eligió conscientemente repetir el dolor, que todos fueron arrastrados por memorias más grandes que ellos. Y finalmente, con valentía, decidir, aquí se detiene, conmigo la cadena se rompe. Esa decisión es un acto de amor no solo hacia uno mismo, sino hacia todo el linaje. Los patrones repetidos son la manera en que la vida nos recuerda que aún hay heridas abiertas, que aún hay cuentas pendientes. No llegan para castigarnos, llegan como oportunidad de transformación. Y aunque al inicio duela verlos, reconocerlos y enfrentarlos, el fruto que dejan es inmenso. La posibilidad de vivir libres, de dejar de repetir, de crear algo nuevo. Porque al final, lo que heredamos no es destino inevitable, es materia prima para nuestra libertad. Capítulo 4. El espejo familiar. Dicen que nadie nos refleja con tanta claridad como nuestra propia familia, y aunque muchas veces esa afirmación incómoda, tiene una verdad difícil de negar. La familia es el primer espejo en el que aprendemos a mirarnos. Es el escenario donde nos formamos, el lugar donde adquirimos nuestras primeras ideas sobre lo que significa amar, confiar, sentir miedo, resolver conflictos, callar o hablar. Allí se gestan nuestras primeras alegrías, pero también nuestras primeras heridas. Y lo más desconcertante es que, incluso cuando intentamos huir de lo que vimos en la infancia, solemos encontrarnos repitiendo los mismos gestos, los mismos tonos de voz, las mismas maneras de relacionarnos que juramos evitar. La familia no solo nos acompaña en la memoria, nos habita como un espejo vivo que llevamos dentro. El espejo familiar tiene la fuerza de mostrarnos lo que somos y lo que rechazamos ser. Cada padre, cada madre, cada hermano, cada abuela actúa como un reflejo en el que vemos nuestras luces y nuestras sombras. El padre autoritario nos muestra quizá la parte rígida que también vive en nosotros. La madre sobreprotectora refleja nuestro propio miedo a soltar. El hermano rebelde encarna la libertad que no nos permitimos. La tía distante señala nuestra dificultad para acercarnos emocionalmente. No siempre somos conscientes de ello, pero la verdad es que cada vínculo familiar funciona como un espejo que devuelve aspectos internos que, de otra manera, permanecerían ocultos. Por eso duele tanto mirar hacia la familia, porque nos confronta con nosotros mismos. Lo que rechazamos de los demás suele ser lo que más nos cuesta aceptar en nuestro interior. El enojo que sentimos hacia un padre controlador puede esconder nuestro propio deseo de control. La impaciencia que nos genera una madre ansiosa puede estar señalando nuestra propia ansiedad reprimida. Y aunque preferimos pensar que son ellos los que tienen el problema, la vida se encarga de recordarnos que lo externo muchas veces es un reflejo de lo interno. La incomodidad que sentimos ante ciertos comportamientos familiares no es otra cosa que un llamado a mirar lo que aún no hemos reconocido en nosotros. El espejo familiar también funciona en la dirección contraria. Lo que admiramos en nuestra familia refleja semillas que también están en nuestro interior.
Si admiramos la fortaleza de una abuela, es porque esa fortaleza también late en nosotros. Si valoramos la capacidad de sacrificio de un padre, es porque llevamos dentro ese mismo potencial. Si respetamos la ternura de una madre, es porque la ternura forma parte de nuestra esencia aunque no siempre la expresemos. Lo que nos inspira en nuestra familia es un recordatorio de cualidades que tenemos disponibles para desarrollar. El problema surge cuando confundimos el reflejo con una condena. Creemos que, porque nuestra familia fue de cierta manera, nosotros estamos destinados a ser iguales. Y aunque es cierto que llevamos esas huellas, también lo es que tenemos la libertad de transformarlas. El espejo no está para esclavizarnos, está para ayudarnos a vernos, para mostrarnos dónde necesitamos sanar, qué partes de nosotros requieren integración, qué heridas aún piden atención. El espejo familiar, bien comprendido, no es una prisión, sino una herramienta. Lo más doloroso de este espejo es que a veces nos muestra lo que más nos resistimos a aceptar, nuestras sombras. Y es común que esas sombras se vuelvan motivo de conflicto con la familia. Peleamos con nuestros padres porque no soportamos ver en ellos lo que rechazamos en nosotros. Discutimos con nuestros hermanos porque reflejan nuestras propias carencias o inseguridades. Nos distanciamos de ciertos familiares porque su sola presencia nos recuerda heridas que no hemos cerrado. Y creemos que el problema está afuera, sin ver que el verdadero conflicto es interno. Mirar a la familia como espejo requiere valentía, porque implica asumir responsabilidad. Es más fácil culpar, señalar, quedarse en la postura de víctima. Pero cuando comprendemos que lo que nos molesta de ellos es también una oportunidad para conocernos, algo cambia. El enojo deja de ser solo enojo y se convierte en una invitación a explorar. La incomodidad se transforma en un camino de autoconocimiento. El rechazo se convierte en un maestro. Cada tensión familiar puede ser un portal hacia nuestra propia sanación si tenemos el coraje de mirarla así. Esto no significa justificar comportamientos dañinos ni aceptar abusos. Reconocer el espejo familiar no es lo mismo que tolerar lo intolerable. Más bien, se trata de entender que, aunque haya dolor, cada experiencia tiene algo que mostrarnos sobre nosotros. El padre ausente nos enseña la importancia de aprender a sostenernos. La madre sobrecargada nos recuerda la necesidad de equilibrar cuidado y límites. El hermano rebelde encarna la libertad que no nos permitimos. La tía distante señala nuestra dificultad para acercarnos emocionalmente. No se trata de aceptar el daño como correcto, sino de comprender que en cada reflejo hay una lección. Al mismo tiempo, el espejo familiar nos muestra también nuestras posibilidades de liberación, porque cuando reconocemos lo que se refleja en nosotros, podemos elegir diferente. Podemos decidir no repetir lo que nos duele, podemos elegir desarrollar lo que admiramos, podemos optar por sanar lo que está herido. El espejo no dicta el futuro, solo muestra el presente. Lo que hagamos con ese reflejo depende de nosotros. Una de las experiencias más liberadoras es darse cuenta de que la familia no solo nos muestra lo que somos, sino también lo que podemos ser. Al mirar a nuestros ancestros, podemos ver sus luchas y reconocer en ellas el coraje que también llevamos. Al mirar sus errores, podemos ver la oportunidad de elegir distinto. Al mirar sus heridas, podemos encontrar el propósito de nuestra propia sanación. La familia como espejo no es solo un reflejo del dolor, es también un reflejo de la fuerza, del amor y de la resiliencia que atraviesa generaciones. Quizá el mayor desafío sea aceptar que no hay espejo perfecto, que cada familia refleja tanto la luz como la sombra. Y aprender a mirar ambos lados con compasión es lo que realmente nos permite crecer. Porque al final, cada padre, cada madre, cada hermano o hermana, cada abuelo, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, con las herramientas y heridas que cargaba. Juzgarlos eternamente es quedarnos atrapados en el reflejo. Comprenderlo es empezar a liberar la imagen y ver más allá del espejo. El espejo familiar no desaparece, siempre estará ahí. Lo que cambia es nuestra mirada. Podemos seguir viéndolo como una carga, como una condena, o podemos usarlo como una oportunidad de autoconocimiento. Podemos seguir reaccionando con rabia o con rechazo, o podemos mirarlo con la intención de comprendernos.
Y cuando logramos esto, cuando dejamos de luchar contra el reflejo y aprendemos a mirarlo con aceptación, el espejo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. La familia, con sus luces y sombras, es el espejo donde nos encontramos a nosotros mismos. Y aunque duela, aunque incomode, aunque nos provoque huir, la invitación es clara. Mirar con atención, reconocer lo que refleja y desde allí elegir quién queremos ser. Porque en última instancia, el espejo no define nuestra identidad, solo la revela. Y una vez revelada, tenemos la libertad de transformarla. Capítulo 5. Dolor que no es mío. Hay momentos en los que sentimos un dolor tan profundo que nos resulta imposible rastrear su origen. Es una tristeza que no tiene causa clara, un miedo que aparece sin explicación, una angustia que no se relaciona con nada que hayamos vivido, una culpa que sentimos pero que nunca nos corresponde del todo. Entonces nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento esto si mi vida no justifica tal intensidad? Es en ese instante cuando surge la posibilidad de una verdad que transforma. No todo lo que sentimos es nuestro. Existen dolores heredados, emociones transmitidas, cargas que llevamos aunque no nos pertenezcan, memorias que corren por nuestra sangre pero que no nacieron en nuestra propia experiencia. El dolor que no es mío se manifiesta como un eco, como una resonancia de lo que vivieron generaciones anteriores. Es el llanto de una abuela que perdió un hijo y nunca pudo expresarlo. Es el miedo de un abuelo que vivió en guerra y dejó su trauma guardado en silencio. Es la humillación de una madre que calló su historia para sobrevivir. Es la desesperación de un padre que fue abandonado en la infancia y nunca pudo hablar de ello. Todas esas emociones, no dichas, no lloradas, no liberadas, buscan salida. Y si quienes las vivieron no pudieron darles espacio, son los descendientes quienes las llevan, sin entender de dónde vienen, creyendo que son suyas. Lo más desconcertante de estos dolores heredados es que se sienten absolutamente reales. El cuerpo los experimenta con toda su fuerza. Palpitaciones, ansiedad, cansancio extremo, falta de aire, lágrimas incontrolables. La mente intenta darles explicación y busca en la propia historia razones para justificarlos, pero muchas veces no las encuentra. Es como si viviéramos un duelo por alguien que nunca conocimos, un miedo por un peligro que nunca enfrentamos, una rabia contra algo que jamás nos ocurrió. Allí es donde se revela la transmisión transgeneracional. Llevamos dentro emociones que no comenzaron en nosotros, pero que buscan a través de nosotros una oportunidad de liberación. Aceptar que no todo lo que sentimos es nuestro no significa desresponsabilizarnos de la vida, significa abrirnos a una visión más amplia. Significa reconocer que la historia de una familia es un tejido, que las emociones no resueltas quedan flotando en ese entramado y tarde o temprano alguien las recoge. Somos más sensibles de lo que creemos, más permeables a la memoria ancestral de lo que imaginamos. La epigenética ya ha demostrado que experiencias de trauma pueden dejar huellas en la expresión genética y transmitirse a los descendientes. Y la psicología lo confirma cada vez que observa cómo hijos y nietos reviven conflictos de padres y abuelos. No es magia ni maldición, es la vida insistiendo en dar espacio a lo que fue negado. El desafío está en diferenciar lo que es propio de lo que es heredado. No siempre es fácil. Muchas veces vivimos cargando con dolores que nos llevan a actuar de maneras que no comprendemos, alejándonos del amor porque alguien en la familia sufrió abandono, rechazando la abundancia porque generaciones anteriores asociaron riqueza con traición, viviendo con miedo constante porque hubo guerras, exilios o persecuciones que dejaron huellas invisibles. Estos comportamientos parecen nuestros, pero en el fondo responden a un guión heredado. El trabajo consiste en preguntarnos, ¿esta emoción me pertenece o la estoy cargando por alguien más? ¿Esta culpa es realmente mía o viene de otro tiempo? ¿Este dolor tiene sentido en mi historia o responde a una historia que me precede? La conciencia es el primer paso hacia la liberación, porque mientras creemos que todo es nuestro, seguimos atrapados en el ciclo de la repetición. Pero cuando reconocemos que una parte del dolor viene de atrás, algo se afloja, nos damos permiso de no cargar más de lo necesario.
Entendemos que honrar a nuestros ancestros no significa vivir sus heridas, sino darles un lugar y devolverles con respeto lo que les pertenece. Amar no es cargar, amar es reconocer y soltar. Sin embargo, hay que tener cuidado con la trampa de la identificación. Algunas personas, al descubrir que cargan con dolores heredados, se quedan pegadas a esa narrativa, como si el simple hecho de entenderlo justificara seguir repitiendo el sufrimiento. No se trata de usar la herencia emocional como excusa, sino como oportunidad. Reconocer que este dolor no es mío no significa lavarnos las manos, significa tomar la responsabilidad de liberarlo, de transformarlo, de cortar la cadena. Y aquí surge una verdad liberadora. Aunque el dolor no sea nuestro, la sanación sí lo es. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que quienes nos precedieron no pudieron, llorar lo que ellos no lloraron, hablar lo que ellos callaron, expresar lo que ellos reprimieron, abrazar lo que ellos rechazaron. Cada vez que nos permitimos sentir con conciencia ese dolor heredado y darle espacio, estamos haciendo un acto de amor profundo, no solo hacia nosotros mismos, sino a todo el linaje. Somos el canal a través del cual se libera lo que estuvo atrapado por generaciones. Tal vez por eso muchas veces sentimos cargas inexplicables, porque la vida confía en que en nosotros existe la fuerza y la madurez para sanar lo que antes no se pudo. No es castigo, es confianza, no es condena, es oportunidad. El dolor heredado no es un peso para destruirnos, es un llamado a transformarnos. Y en esa transformación no solo nos liberamos nosotros, también liberamos a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. El verdadero desafío está en aprender a decir con firmeza y con amor, este dolor no es mío, y aún así lo reconozco, lo honro y lo devuelvo a su origen. Al hacerlo, dejamos de identificarnos con la herida y empezamos a construir una identidad libre. La vida nos invita a dejar de ser portadores de cargas ajenas para convertirnos en creadores de nuevos caminos, y ese es quizás el acto más valiente y más amoroso que podemos ofrecerle a nuestra historia: liberarnos para liberar. Capítulo 6. Memorias corporales. El cuerpo guarda lo que la mente olvida. Cada experiencia vivida, cada emoción sentida y cada silencio impuesto dejan una huella en nuestras células, en nuestros músculos, en nuestra respiración. Y cuando no nos permitimos expresar el dolor, cuando lo negamos o lo reprimimos, el cuerpo se convierte en el archivo donde queda registrado. Allí, en lo más profundo, se guardan las memorias no procesadas, y muchas veces esas memorias no solo son nuestras, sino también de quienes vinieron antes. Somos la suma de muchas historias inscritas en la carne, en los huesos, en la piel. No es casual que sintamos un nudo en la garganta cuando queremos decir algo y no nos atrevemos, que nos falte el aire cuando vivimos bajo miedo constante, que la espalda se tense cuando cargamos responsabilidades que no nos corresponden, que el estómago se revuelva ante una verdad que preferimos no mirar. El cuerpo habla en un lenguaje silencioso pero contundente, y sus síntomas son muchas veces la manifestación de esas memorias atrapadas. Allí donde hubo dolor no expresado, el cuerpo lo recuerda. Allí donde hubo miedo no nombrado, el cuerpo lo graba. Las memorias corporales no son siempre evidentes, a veces aparecen como dolores crónicos que la medicina no logra explicar del todo, como enfermedades repetidas en varias generaciones, como posturas corporales que reflejan actitudes emocionales. Una familia marcada por el sometimiento puede mostrar descendientes con hombros caídos, como si llevaran encima un peso invisible. Una historia de pérdidas tempranas puede manifestarse en respiraciones entrecortadas, como si vivir con plenitud diera miedo. Una línea de mujeres silenciadas puede reflejarse en hijas y nietas con problemas en la garganta o la voz. Nada ocurre por azar, el cuerpo es el escenario donde se representan las memorias heredadas. Lo más impactante es que muchas veces cargamos con sensaciones físicas que no corresponden a lo que hemos vivido. Personas que sienten un dolor agudo al escuchar historias de guerra, aunque nunca estuvieron en ella. Otras que experimentan ataques de pánico en lugares cerrados sin tener experiencias traumáticas propias, pero con abuelos que fueron encerrados o perseguidos.
Hijos y nietos que nacen con miedos profundos a la escasez, a pesar de haber crecido en abundancia, porque llevan inscrito en su cuerpo el recuerdo de generaciones que pasaron hambre. El cuerpo es más antiguo que nosotros, y en él habita una memoria que nos antecede. La memoria corporal no se procesa con palabras, no basta con entender racionalmente lo que ocurrió, porque el cuerpo tiene su propio lenguaje. Por eso, muchas veces, aun cuando comprendemos de dónde viene un dolor emocional, seguimos sintiéndolo físicamente. La sanación requiere darle al cuerpo lo que necesita: movimiento, respiración, expresión, contacto. El cuerpo pide ser escuchado, no analizado, pide ser sentido, no explicado. Y cuando atendemos a ese llamado, descubrimos que en sus gestos y tensiones está la clave de lo que cargamos. Sanar las memorias corporales implica aprender a habitar nuestro cuerpo de manera consciente. Significa detenernos a sentir dónde se esconde el dolor, qué parte de nuestro cuerpo lleva el peso de lo no dicho, qué síntomas nos repiten una historia que aún no hemos liberado. Significa darnos permiso de llorar sin explicaciones, de temblar cuando el cuerpo lo pide, de gritar si la garganta lo reclama, de descansar cuando la fatiga se convierte en protesta. El cuerpo sabe más de lo que creemos y su lenguaje es sabiduría pura. Una de las experiencias más transformadoras ocurre cuando reconocemos que lo que sentimos en el cuerpo no siempre nos pertenece. Ese dolor de espalda que arrastramos desde siempre puede ser el eco de una madre sobrecargada. Esa opresión en el pecho puede ser el reflejo de un abuelo que vivió en miedo. Esa sensación de vacío en el vientre puede ser la memoria de una bisabuela que perdió un hijo. El cuerpo hereda más de lo que imaginamos, y cuando lo entendemos, dejamos de vivir en guerra con nuestros síntomas para empezar a mirarlos como mensajes, como señales, como voces antiguas que nos hablan a través de la carne. Es cierto que muchas veces buscamos en el cuerpo un enemigo, algo que nos traiciona, algo que nos limita. Pero si cambiamos la mirada, descubrimos que el cuerpo no es el problema, es el mensajero. Nos muestra lo que necesita atención, lo que pide cuidado, lo que reclama ser visto. El dolor no es castigo, es lenguaje. La enfermedad no es traición. El síntoma no es enemigo, es reflejo de una memoria que pide liberación. La invitación entonces es a reconciliarnos con el cuerpo y escucharlo como escucharíamos a un anciano sabio que guarda historias. Cuando el cuerpo se enferma, cuando se tensa, cuando grita con síntomas, nos está dando la oportunidad de mirar más allá de lo evidente. Nos está recordando que no somos solo individuos aislados, sino portadores de un legado emocional y corporal. Nos está mostrando que la sanación no empieza solo en la mente, sino también en la piel, en la respiración, en cada célula que late con memorias heredadas. Aprender a escuchar el cuerpo es un acto de amor, es decirle: te veo, te reconozco, no voy a seguir ignorando tus mensajes, es darle espacio para liberar lo que quedó atrapado, es permitir que tiemble, que suelte, que respire profundo, que se mueva. Y en ese proceso descubrimos que la memoria corporal no solo guarda dolor, también guarda fuerza. Porque así como heredamos traumas, también heredamos resiliencia, vitalidad, instinto de supervivencia. Nuestro cuerpo no solo lleva cicatrices, también lleva la huella de la vida, que logró continuar pese a todo. El cuerpo es, en última instancia, un puente entre lo que fue y lo que puede ser. Allí habitan las memorias del pasado, pero también las posibilidades del futuro. Escucharlo, atenderlo y sanarlo es abrirnos a la oportunidad de vivir más libres, más conscientes, más presentes, porque cuando el cuerpo libera las memorias atrapadas, también libera el alma. Y entonces podemos habitar nuestra vida con plenitud, sin repetir lo que no nos pertenece, sin cargar lo que no es nuestro, respirando con el alivio de saber que estamos aquí, ahora, en un cuerpo que al fin descansa. Capítulo 7. Vínculos tóxicos. Las relaciones humanas son la base de nuestra existencia. Nacemos en vínculo, crecemos en vínculo, nos descubrimos a través del contacto con los demás. Sin embargo, no todos los vínculos nos nutren ni nos fortalecen. Algunos, lejos de darnos vida, nos la consumen. Son vínculos que atan en lugar de unir,
que controlan en lugar de acompañar, que dañan en lugar de cuidar. Y lo más complejo es que muchas veces estos vínculos tóxicos se construyen dentro del mismo espacio que debería sostenernos con más amor, la familia. El vínculo tóxico no siempre se reconoce fácilmente porque se disfraza de cuidado, de amor, de preocupación. El padre que controla cada decisión de sus hijos lo justifica diciendo que quiere lo mejor para ellos. La madre que invade la intimidad lo hace bajo el argumento de la cercanía. El hermano que manipula a través de la culpa dice que solo busca mantener la unión. La toxicidad, en este contexto, no aparece como maldad pura, sino como un amor distorsionado, un amor atravesado por las propias heridas no resueltas. Y lo que no se sana en una generación, se transmite como vínculo en la siguiente. Muchos vínculos familiares tóxicos son herencia de patrones antiguos. El control puede venir de generaciones marcadas por el miedo a perder. La sobreprotección puede nacer de historias de abandono. La manipulación puede repetirse en familias que aprendieron a sobrevivir a través de la dependencia emocional. Así, lo que parece una dinámica particular en nuestra vida muchas veces responde a un guión heredado, a una forma de relación que ya estaba escrita en el linaje. El dolor no solo se transmite como emoción, también se transmite como manera de vincularnos. El efecto de estos vínculos en nuestra vida es profundo. Nos confunden porque mezclan amor con dolor, cercanía con asfixia, cuidado con control. Nos hacen dudar de nuestra propia voz, porque sentimos que amar implica renunciar a nosotros mismos, que cuidar significa cargar con lo que no nos corresponde, que ser fieles a la familia implica abandonar nuestra autenticidad. Y esa confusión se convierte en una herida silenciosa que nos acompaña durante años, que se refleja en nuestras amistades, en nuestras parejas, en nuestros hijos. Lo aprendido en la familia se repite en otros escenarios. Quien aprendió que el amor duele, buscará relaciones dolorosas. Quien aprendió que para ser aceptado debe callar, seguirá callando en otros espacios. Quien aprendió que cuidar es sacrificarse por completo, seguirá entregándose hasta vaciarse. Romper un vínculo tóxico no es fácil, porque nos enfrenta a uno de los temores más grandes, el miedo a perder el amor. Desde pequeños aprendimos que necesitamos a la familia para sobrevivir, y aunque crezcamos, esa necesidad emocional persiste. Desafiar la toxicidad puede sentirse como una traición, como un abandono, como un corte que nos deja sin raíces. Pero la verdad es que poner límites no es abandonar, es recuperar la dignidad. Soltar lo que daña no es traicionar, es honrar la vida. Alejarnos de un vínculo tóxico no es rechazar a la persona, es rechazar el dolor que perpetúa. Lo más complejo es que muchas veces cargamos con la culpa de no poder salvar esos vínculos. Creemos que nuestro deber es soportar, que si aguantamos un poco más, las cosas cambiarán, que nuestra misión es sanar a quienes amamos. Pero la verdad es que nadie puede salvar a otro si ese otro no está dispuesto a cambiar. La verdadera sanación empieza en uno mismo, y cuando decidimos liberarnos de vínculos tóxicos, le damos también a la otra persona la oportunidad de mirarse, de confrontarse, de transformarse. A veces, nuestro límite es el espejo que el otro necesita. La familia, con su fuerza de pertenencia, puede hacernos sentir que estamos obligados a mantener cualquier tipo de vínculo, aunque duela. Pero pertenecer no significa someternos. El verdadero amor familiar se manifiesta cuando hay respeto, cuando hay libertad, cuando hay aceptación. Todo lo demás son formas distorsionadas de un amor que se envenenó con miedo, con control, con carencias no resueltas. Reconocerlo es el primer paso para liberarnos. Los vínculos tóxicos no siempre se rompen con distancia física. A veces, la distancia necesaria es interna. Significa dejar de sentirnos responsables de las emociones ajenas, dejar de cargar culpas que no nos corresponden, dejar de aceptar manipulaciones disfrazadas de cariño. Podemos seguir cerca físicamente, pero poner límites emocionales claros. Y si el daño es demasiado, también es válido tomar distancia completa. No es crueldad, es autopreservación. Lo interesante es que cuando transformamos nuestros vínculos, transformamos el legado que dejamos. Al sanar las relaciones con nuestros padres, incluso desde la distancia, estamos evitando transmitir esas dinámicas a nuestros hijos.
Al aprender a poner límites con amor, estamos enseñando a las siguientes generaciones que el amor no debe doler. Al reconocer la toxicidad y decidir no repetirla, estamos abriendo un camino nuevo, un camino en el que amar significa cuidar, respetar y dejar ser. Los vínculos tóxicos son una de las formas más dolorosas de herencia generacional, porque nos enseñan a confundir amor con sufrimiento, pero también son uno de los lugares más fértiles para la transformación. Allí donde más duele, más posibilidad hay de sanar. Allí donde más atrapados nos sentimos, más oportunidad tenemos de elegir libertad. Cada límite que ponemos, cada relación que transformamos, cada vínculo que soltamos es una afirmación de vida, un acto de valentía que resuena hacia atrás y hacia adelante en nuestra historia. Al final, no se trata de rechazar a la familia, ni de negarla, sino de elegir cómo queremos relacionarnos. Se trata de aprender que amar no significa sacrificar nuestra paz, que cuidar no significa olvidarnos de nosotros, que pertenecer no significa aceptar el dolor como forma de vida. Se trata de recordar que merecemos vínculos que nos nutran, que nos eleven, que nos sostengan en libertad. Y cuando nos atrevemos a soltar la toxicidad, hacemos espacio para un amor más sano, más limpio, más verdadero. Porque los vínculos son el lugar donde más podemos sufrir, pero también donde más podemos sanar. Y la decisión de qué tipo de vínculos queremos sostener es al final la decisión de qué tipo de vida queremos vivir. Capítulo 8. Emociones heredadas. Las emociones son como ríos invisibles que atraviesan a las generaciones. Nos llegan como corrientes que no siempre entendemos, pero que de pronto nos arrastran con una fuerza que parece desproporcionada frente a lo que vivimos en nuestra propia historia. ¿De dónde viene esa tristeza que nos acompaña desde siempre, aunque nuestra vida no haya sido tan dura? ¿Por qué sentimos culpas que no responden a nuestras acciones? ¿Qué explica una ira que se enciende con tanta intensidad por causas pequeñas como si hubiera estado esperando un motivo mínimo para explotar? Estas preguntas nos llevan a mirar más allá de nosotros mismos y a reconocer que muchas de las emociones que cargamos no nacieron en nuestro interior, sino que fueron heredadas como una memoria silenciosa del linaje. Cada emoción reprimida en el pasado busca un lugar donde expresarse. Cuando un abuelo no pudo llorar la muerte de un ser querido porque la época no lo permitía, esa tristeza puede viajar hasta sus nietos, que lloran con facilidad sin entender por qué la vida les pesa tanto. Cuando una abuela guardó resentimiento hacia su pareja en silencio porque hablar estaba prohibido, esa rabia puede encenderse en sus descendientes, que reaccionan con furia ante pequeñas injusticias. La emoción no desaparece, se transforma en herencia, en eco, en vibración que atraviesa generaciones hasta que alguien le pone nombre y la libera. Lo fascinante y a la vez doloroso de estas emociones heredadas es que se sienten como propias. No tenemos la distancia suficiente para distinguirlas, simplemente emergen en nosotros como si fueran parte de nuestra esencia. Nos decimos, yo soy así, soy ansioso, soy melancólico, soy inseguro. Pero en muchos casos no se trata de una identidad, sino de una carga transmitida. Esa ansiedad puede ser el recuerdo de una familia que vivió en guerra, siempre alerta. Esa melancolía puede ser el eco de pérdidas que nunca se lloraron. Esa inseguridad puede ser el reflejo de generaciones que aprendieron que no era seguro mostrarse tal como eran. Las emociones heredadas no siempre se presentan de manera evidente. A veces aparecen en forma de miedos irracionales, de culpa sin motivo, de tristezas profundas que no encuentran explicación. Otras veces se manifiestan como patrones emocionales colectivos, familias enteras marcadas por el silencio emocional, clanes donde la ira es la forma de comunicación, linajes donde la culpa se transmite como mandato. Allí donde una emoción no pudo ser reconocida ni expresada, se convierte en un legado inconsciente que pide a gritos ser escuchado. El problema es que muchas veces reaccionamos a esas emociones heredadas como si fueran defectos personales. Nos juzgamos por ser demasiado sensibles, demasiado explosivos, demasiado frágiles. Creemos que hay algo malo en nosotros y luchamos contra lo que sentimos, sin darnos cuenta de que en realidad estamos intentando resolver algo que no nació en nuestra propia historia. Nos exigimos superar emociones que no son solo nuestras, y en ese intento de resistencia profundizamos el dolor, porque lo que se hereda no se sana con negación, sino con reconocimiento.
Reconocer las emociones heredadas implica aprender a preguntarnos, ¿esto que siento realmente es mío? No para evadir la responsabilidad, sino para darle un contexto más amplio a nuestra experiencia. Si de repente sentimos un miedo inmenso a perder, aunque no tengamos motivos reales, tal vez ese miedo le perteneció a quienes lo perdieron todo. Si sentimos una tristeza constante que no logramos explicar, tal vez esa tristeza sea el duelo inconcluso de un abuelo o de una bisabuela. Si cargamos con culpas que nos persiguen sin razón, quizás estemos repitiendo la voz de un ancestro que se sintió responsable de algo que lo marcó de por vida. Las emociones heredadas nos invitan a mirar con compasión nuestra historia. En lugar de ver nuestras reacciones como defectos, podemos verlas como señales, como mensajes del pasado que buscan liberación. Esa tristeza que sentimos no es un castigo, es una oportunidad de llorar lo que otros no pudieron llorar. Esa ira que nos habita no es una falla, es la posibilidad de dar voz a lo que fue callado. Esa ansiedad que nos consume no es una condena, es la memoria de un cuerpo que aprendió a sobrevivir en alerta. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a dialogar con nuestra herencia emocional. Sanar las emociones heredadas no significa rechazarlas ni eliminarlas, sino reconocerlas, darles un lugar, permitir que se expresen y luego soltarlas. Muchas veces basta con poner palabras. Esta tristeza no es solo mía, viene de mi madre, viene de mi abuela, y hoy yo le doy un espacio para que se muestre. Otras veces es necesario trabajar con el cuerpo, dejar que la emoción salga a través del llanto, del movimiento, del silencio consciente. Y en ocasiones, lo que más sana es el acto simbólico, encender una vela por quienes sufrieron, escribir una carta que nunca se envía, hacer un ritual de despedida que liberen o no llorado, porque lo que no tuvo voz en el pasado pide ser nombrado en el presente. Las emociones heredadas también tienen un lado luminoso. Así como heredamos dolor, también heredamos fuerza, alegría, esperanza. La risa que atraviesa a toda una familia, la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades, la ternura que se transmite de generación en generación, también son parte del legado emocional. Sanar no es quedarnos con la herencia del dolor, sino aprender a reconocer también la herencia de la vitalidad. En nuestro linaje no solo habitan heridas, también habitan semillas de resiliencia, de amor profundo, de capacidad para transformar lo vivido. Lo esencial es comprender que no estamos condenados a repetir las emociones heredadas, podemos sentirlas, reconocerlas y finalmente decidir qué hacer con ellas. Podemos elegir soltar la culpa que no nos corresponde, dejar ir el miedo que ya no tiene sentido, transformar la ira en fuerza creadora. Somos el punto donde las emociones del pasado pueden encontrar un cauce distinto. Somos el puente entre lo que se sintió y lo que se puede liberar. Y en ese proceso no solo sanamos nosotros, también sanamos a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Al final, las emociones heredadas son recordatorios de que no somos seres aislados, sino parte de un tejido más grande. Nos muestran que nuestra vida está entrelazada con la de quienes nos precedieron, que llevamos en el corazón sus alegrías y sus dolores. Pero también nos recuerdan que tenemos el poder de transformar ese tejido, de tejer una nueva historia emocional para las generaciones futuras. No elegimos lo que heredamos, pero sí podemos elegir qué legado queremos dejar, y en esa elección se juega la posibilidad de que nuestros descendientes no tengan que cargar con las mismas culpas, las mismas tristezas, las mismas ansiedades. Sanar las emociones heredadas es un acto de amor, no solo hacia nosotros mismos, sino a todo nuestro linaje. Es decirle a quienes vinieron antes, veo tu dolor, lo honro, lo reconozco y decido liberarlo para que no siga pesando. Es decirle a quienes vendrán después, te entrego un camino más liviano, un corazón más libre, un espacio más abierto para sentir. Y es decirnos a nosotros mismos, ya no necesito cargar lo que no es mío, merezco vivir en plenitud. Porque al final, las emociones heredadas nos muestran que el dolor puede viajar en silencio de generación en generación, pero también que la sanación puede hacerlo. Y basta con que una persona se atreva a reconocer, a sentir y a liberar para que toda la cadena empiece a transformarse. Capítulo 9. El silencio como herencia. El silencio tiene un peso que a veces resulta más insoportable que las palabras. En muchas familias, el silencio ha sido la forma de proteger, de esconder, de sobrevivir.
Pero lo no dicho no desaparece, simplemente se transforma en un murmullo invisible que recorre las generaciones, en una ausencia que se siente aunque nadie la nombre, en un vacío que grita en medio de las conversaciones. El silencio se hereda igual que un apellido, y en ocasiones puede marcar más que cualquier historia contada. Crecemos en familias donde hay temas intocables: la muerte de alguien, una traición, una ruina económica, una enfermedad, un aborto, una violencia. Son secretos que se convierten en muros invisibles, en reglas tácitas que todos conocen pero nadie menciona. No se necesita hablar para transmitir el mensaje, de eso no se habla aquí. Y el niño que crece en medio de ese silencio aprende que hay cosas prohibidas, que hay emociones peligrosas, que hay verdades que deben enterrarse para siempre. Así se construye una herencia donde las palabras faltan y el silencio se convierte en el guardián de lo innombrable. El problema del silencio es que nunca logra ocultar del todo lo que intenta esconder. La emoción reprimida encuentra otras formas de salir, en enfermedades, en conductas repetitivas, en miedo sin causa aparente. Lo que no se dice se siente en el aire, en las miradas, en los gestos, en la tensión que se percibe cuando alguien se acerca demasiado a lo prohibido. El niño lo capta, aunque nadie se lo explique, y el adolescente lo confirma cuando descubre que hay historias que no encajan. El silencio, lejos de proteger, genera confusión, inseguridad y, sobre todo, la sensación de que hay algo oscuro que uno carga sin entender. Y lo más doloroso es que lo que se calla en una generación se repite en la siguiente, porque lo no nombrado se convierte en herencia inconsciente. El silencio familiar tiene muchas formas. Está el silencio del dolor no llorado, cuando se guarda luto en secreto y se finge normalidad. Está el silencio de la vergüenza, cuando se ocultan situaciones porque se consideran indignas o inmorales. Está el silencio del miedo, cuando callar es una forma de sobrevivir ante la violencia o la represión. Y está también el silencio de la lealtad, cuando se guarda lo innombrable para no traicionar al clan, aunque esa lealtad se convierte en una cadena que aprisiona. Todos esos silencios pesan, todos dejan huellas, todos se transmiten como mensajes invisibles que moldean la vida de quienes vienen después. Muchos hijos heredan silencios en forma de preguntas sin respuesta. ¿Por qué mi madre nunca habla de su infancia? ¿Por qué mi abuelo evitaba cualquier mención de la guerra? ¿Por qué se me prohíbe preguntar por ese tío que desapareció? Esas ausencias de palabra crean vacíos que los descendientes intentan llenar con imaginación, con hipótesis, con miedos. El cerebro humano no soporta el vacío narrativo, necesita darle sentido a lo que vive y cuando no recibe respuestas, las inventa. Así, los silencios se transforman en fantasmas internos, en narraciones inconclusas que persiguen la mente y el corazón. Lo curioso es que, en muchos casos, el silencio fue una estrategia de amor. Los abuelos callaron para no traumatizar, los padres ocultaron para proteger, las madres evitaron hablar para no abrir heridas que parecían insoportables. Pero el resultado suele ser el contrario. Lo callado se convierte en un peso mayor que la verdad misma. Porque la verdad duele, sí, pero el silencio duele más. La verdad libera, el silencio aprisiona. La verdad puede herir en un momento, el silencio hiere de manera constante y silenciosa, como una herida que nunca cicatriza. El silencio también se hereda en el cuerpo. Familias enteras cargan con enfermedades psicosomáticas que en realidad son expresiones del dolor callado. El cuerpo habla lo que la boca no pudo nombrar. El estómago guarda lo no digerido, la garganta retiene las palabras nunca dichas, la espalda sostiene el peso de lo no contado. Los descendientes llevan en su biología las huellas de silencios que no les pertenecen, como si la genética misma se impregnara de la necesidad de gritar lo que se ocultó.
Romper el silencio es uno de los actos más valientes dentro de una familia. Implica desafiar generaciones de ocultamiento, arriesgarse a incomodar, a despertar dolores dormidos. Pero también es un acto profundamente liberador. Nombrar lo innombrable abre espacio a la sanación, porque lo que se dice deja de pesar en secreto. Contar la verdad, aunque sea dura, devuelve a cada quien su propia carga. Ya no son los descendientes quienes llevan el peso, sino quienes lo vivieron. Y así, el linaje empieza a respirar más ligero. El desafío es que hablar no siempre significa culpar. Muchos temen que romper el silencio sea acusar, señalar, dividir. Pero hablar desde la sanación no es señalar culpables, es reconocer historias. Es decir, esto pasó, fue doloroso, pero aquí estamos para transformarlo. El silencio perpetúa el dolor, la palabra abre la posibilidad de darle un nuevo sentido. Sin embargo, no todos los silencios necesitan romperse con palabras hacia afuera. A veces basta con reconocerlos internamente, con nombrarlos en nuestro corazón, con escribirlos en un papel aunque nadie lo lea. El punto es darles un lugar, reconocer que existen, no seguir cargándolos en la sombra. Porque mientras sigan en la sombra, el silencio seguirá gobernando la vida. El silencio como herencia nos enseña una lección fundamental. Lo que no se dice se transmite y lo que se nombra se transforma. Somos nosotros, quienes vivimos hoy, los que tenemos la oportunidad de decidir qué hacer con esos silencios. Podemos seguir repitiéndolos, guardando secretos, cargando vacíos, o podemos abrir la boca, aunque tiemble, y empezar a poner palabras allí donde antes hubo muros. No para destruir, sino para liberar. Hablar es un acto de amor, romper el silencio es un regalo que se le hace no solo a uno mismo, sino también a las generaciones futuras. Es decirles, ustedes no tendrán que cargar con preguntas sin respuesta, con dolores ocultos, con fantasmas invisibles. Aquí está la verdad, aquí está la historia para que ustedes puedan vivir más libres. Y también es un regalo hacia atrás, es darle voz a quienes nunca pudieron hablar, a quienes fueron silenciados por el miedo, por la vergüenza, por la imposición. Es ofrecerles, aunque sea tarde, un lugar de dignidad en la memoria. Porque al final, los silencios no mueren por sí solos, solo se transforman en gritos internos que atraviesan generaciones. Y basta con que alguien se atreva a hablar, a nombrar, a contar, para que toda la cadena empiece a sanar. El silencio es una herencia pesada, pero no es una condena eterna. Cada palabra dicha con amor, con respeto, con intención de liberar, tiene la fuerza de romper siglos de dolor. Capítulo 10. El peso de la culpa. La culpa es una de las emociones más silenciosas y al mismo tiempo más devastadoras que se heredan de generación en generación. No siempre llega acompañada de palabras ni de actos evidentes, sino que se infiltra en la conciencia como un susurro persistente, un recordatorio constante de que algo no está bien, de que siempre podríamos haber hecho más, de que somos responsables de lo que nos sucedió y de lo que no. En muchas familias, la culpa no es solo individual, sino colectiva. Los errores de los padres se transmiten a los hijos, los fracasos de los abuelos se repiten en los nietos, los secretos y las transgresiones se sienten como sombras que nunca se disipan. La culpa se convierte así en un peso que no pertenece completamente a quien la carga, pero que se siente como propio, un lastre invisible que limita la vida y condiciona la manera en que nos relacionamos con los demás. Desde temprana edad aprendemos a asumir la culpa de lo que no comprendemos. Los niños sienten culpa por la tristeza de sus padres, por los gritos que no supieron calmar, por los silencios que no pudieron romper. Crecen con la idea de que su existencia está ligada a la responsabilidad de mantener la armonía familiar, y cualquier error, cualquier desobediencia, cualquier expresión de libertad se percibe como una traición que podría desencadenar dolor o desaprobación. Esta culpa inicial, aunque parezca simple, es el germen de un patrón que se repite de generación en generación, un hilo invisible que conecta a cada descendiente con los errores, fracasos y secretos de quienes vinieron antes.
La culpa heredada tiene muchas caras. Está la culpa por existir, que emerge cuando una familia cargó con pérdidas traumáticas o circunstancias adversas. Está la culpa por sentirse feliz, que aparece cuando se observa que otros sufrieron. Está la culpa por amar, por desear, por rebelarse, que se activa cuando se viola una norma familiar implícita. Y está la culpa por no ser suficiente, por no cumplir expectativas, por no estar a la altura de lo que otros lograron o esperaron. Cada una de estas culpas es una cadena que ata a la memoria colectiva de la familia, y aunque intentemos negarla, permanece como una energía latente que influye en nuestras decisiones, relaciones y sentido de identidad. Una de las características más peligrosas de la culpa heredada es que rara vez se reconoce conscientemente. Muchos de los sentimientos de insuficiencia, miedo o ansiedad que nos persiguen tienen raíces que no comprendemos. Nos castigamos por fallas imaginarias, nos exigimos perfección, nos comparamos con estándares que no son nuestros, todo sin darnos cuenta de que estamos repitiendo patrones de culpa que se remontan a décadas atrás. No es solo la culpa de lo que hicimos o dejamos de hacer, sino la culpa de lo que otros vivieron, de lo que otros no pudieron cambiar, de lo que nunca se habló ni se procesó. Y así, sin nombre ni forma, la culpa se convierte en una sombra constante, en un peso silencioso que guía nuestra vida sin permiso. La culpa también se transmite a través de los silencios y las omisiones. Cuando un error grave no se habla, cuando un conflicto queda sin resolver, cuando un trauma se oculta, se genera un espacio de culpa no procesada que se siente por quienes no vivieron el hecho, pero que forman parte del mismo linaje. El silencio actúa como fertilizante de la culpa. Mientras más se oculta, más se siente, y aunque no se mencione, la energía de ese peso se percibe en la dinámica familiar, en los temores y comportamientos de los descendientes. Es un legado invisible pero profundo, que afecta relaciones, autoestima y la capacidad de vivir sin miedo. Reconocer la culpa heredada es un acto de valentía. Implica mirar con honestidad las emociones que sentimos, cuestionar su origen y distinguir entre lo que nos pertenece y lo que hemos recibido como carga. No se trata de negar responsabilidad personal, sino de entender que no todo lo que sentimos como culpa es realmente nuestro. Parte de la liberación implica diferenciar entre la culpa auténtica que surge de nuestras acciones y la culpa heredada que llega de generaciones anteriores y que aunque parezca propia, no define quiénes somos. Esta distinción es fundamental porque solo al identificar la culpa que no nos pertenece podemos comenzar a soltarla y transformar su influencia en nuestra vida. Trabajar con la culpa heredada requiere un proceso de introspección profunda. Implica mirar la historia familiar, reconocer los errores y sufrimientos de quienes vinieron antes, comprender que hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían y aceptar que sus decisiones, aunque dolorosas, no deben determinar nuestra existencia. Sanar la culpa no significa olvidar ni justificar lo que ocurrió, significa aceptar la realidad, honrar la experiencia y liberarse del peso que no nos corresponde cargar. Es un acto de compasión hacia nosotros mismos y hacia nuestros ancestros, porque al liberarnos, también estamos liberando a quienes vinieron antes y creando espacio para quienes vendrán después. La culpa heredada también puede ser transformadora. Si se reconoce y se procesa, se convierte en una guía que nos enseña sobre empatía, responsabilidad y resiliencia. Nos ayuda a entender que nuestras acciones tienen impacto, que podemos elegir cómo responder al dolor y al error, y que podemos interrumpir patrones que durante décadas han limitado la vida de nuestra familia. Al asumir conscientemente la parte de culpa que nos pertenece y soltar la que no, podemos convertir el peso en aprendizaje, la cadena en puente y la herencia en oportunidad. Es importante recordar que soltar la culpa heredada no es un acto de egoísmo, sino de liberación. No se trata de olvidar a los que sufrieron ni de ignorar las heridas, sino de reconocer que cada generación tiene derecho a vivir sin el peso de culpas ajenas. La verdadera sanación llega cuando comprendemos que podemos honrar a nuestros ancestros sin cargar con sus errores, que podemos aprender de sus vivencias sin repetir sus patrones y que podemos mirar nuestro propio camino con compasión sin juzgarnos por lo que no nos corresponde. En última instancia, el peso de la culpa nos recuerda que nuestras emociones no surgen en el vacío, son parte de un entramado histórico y familiar, de decisiones, errores, secretos y silencios que atraviesan el tiempo.
pero también nos recuerda que tenemos el poder de decidir qué hacer con ese peso, cargarlo, perpetuarlo o liberarlo. Cada vez que elegimos liberarnos de la culpa heredada, damos un paso hacia una vida más consciente, plena y auténtica, y abrimos la posibilidad de que las generaciones futuras no repitan el mismo ciclo. La culpa entonces deja de ser un obstáculo para convertirse en un puente hacia la sanación y la libertad. Capítulo 11. Miedo y protección. El miedo es una de las emociones más poderosas que se transmiten de generación en generación, y muchas veces se presenta disfrazado de protección. Desde que nacemos, aprendemos a temer lo que nuestros ancestros temieron antes que nosotros, a huir de situaciones que ellos consideraron peligrosas, a asumir precauciones que ya no son necesarias, pero que siguen impregnadas en nuestra forma de vivir. El miedo heredado se manifiesta en conductas, decisiones, hábitos y pensamientos que a veces parecen irracionales, pero que tienen un origen profundo. Son los ecos de experiencias previas, las marcas invisibles de quienes intentaron sobrevivir, de quienes enfrentaron adversidades, guerras, crisis económicas, abusos, pérdidas y traiciones, y cuya manera de protegerse quedó inscrita en la memoria familiar como un patrón silencioso pero persistente. Este miedo que se hereda no siempre llega acompañado de conciencia. A menudo se percibe como ansiedad inexplicable, temor a situaciones específicas, resistencia al cambio o desconfianza hacia los demás. Puede expresarse en sobreprotección, control, excesiva planificación o dificultad para relajarse y confiar. Los hijos crecen observando estos comportamientos y sin necesidad de explicaciones, los interiorizan como normas de supervivencia. Aprenden que el mundo es peligroso, que hay que estar alerta, que cometer errores es arriesgado y que la vulnerabilidad puede costar caro. Y aunque algunas de estas enseñanzas pueden ser útiles, muchas veces el miedo se convierte en un obstáculo que limita la libertad, la creatividad, la capacidad de arriesgar y de vivir plenamente. El miedo y la protección son dos caras de la misma moneda. La protección que proviene del amor familiar, cuando se basa en el miedo, puede ser tan limitante como dañina. Padres y abuelos actúan muchas veces con la intención de cuidar, pero sus esfuerzos de protección pueden transmitir un mensaje implícito: no confíes, no te expongas, no te equivoques. Así, los descendientes reciben un legado doble. Por un lado, la intención de cuidado y amor, y por otro, la sensación constante de inseguridad y peligro, aunque el mundo exterior haya cambiado y las amenazas ya no sean las mismas. Esta herencia emocional puede generar un conflicto interno profundo. El deseo de libertad y autonomía choca con la internalización del miedo, produciendo ansiedad, dudas, autocrítica y dificultad para tomar decisiones. El miedo heredado también se relaciona con la necesidad de control. Las familias que experimentaron pérdidas, traumas o inseguridades extremas tienden a transmitir una forma de vida basada en anticipación y prevención constante. Cada decisión se mide, cada acción se evalúa, cada relación se cuestiona. Esta necesidad de control, que nace del miedo a repetir errores pasados o sufrir pérdidas similares, puede ser útil en situaciones concretas, pero se convierte en un obstáculo cuando domina la vida emocional y limita la espontaneidad. El resultado es un círculo donde el miedo genera protección, la protección refuerza el miedo y los descendientes continúan repitiendo patrones sin darse cuenta de su origen. Reconocer el miedo heredado requiere introspección y valentía. Implica mirar las raíces de nuestras ansiedades, rastrear los ecos de experiencias pasadas en nuestra vida cotidiana y distinguir entre lo que es nuestra responsabilidad y lo que es legado de otros. No se trata de eliminar el miedo por completo, porque el miedo cumple una función, nos alerta, nos hace prudentes y nos protege de riesgos reales. Pero sí se trata de identificar cuándo el miedo deja de ser un aliado y se convierte en un obstáculo que limita nuestra libertad, nos impide explorar y nos mantiene atrapados en la repetición de patrones antiguos. El miedo también es una forma de memoria colectiva. Las experiencias traumáticas de una generación no desaparecen con el tiempo, se inscriben en los cuerpos, en las actitudes y en las emociones de los descendientes. La historia de quienes vinieron antes vive en nuestros gestos, en nuestras decisiones, en nuestra percepción de seguridad y peligro.
Cuando comprendemos esto, podemos transformar nuestra relación con el miedo, dejar de ser víctimas pasivas de una herencia emocional y convertirnos en observadores conscientes que eligen cómo responder a los ecos del pasado. Trabajar con el miedo heredado implica aprender a diferenciar entre peligro real y peligro percibido. Implica cuestionar las creencias transmitidas, examinar los límites autoimpuestos y explorar las zonas de riesgo con conciencia. Cada vez que nos enfrentamos a un miedo heredado y tomamos acción a pesar de él, debilitamos la cadena emocional que nos une a generaciones anteriores y abrimos espacio para una forma de vida más auténtica y plena. Es un acto de valentía que, aunque invisible, tiene un impacto profundo en nuestra psique y en la de quienes vendrán después. El miedo también está íntimamente ligado a la vulnerabilidad. Muchas familias aprendieron a ocultar el sufrimiento, a no mostrar debilidad, a mantener la fachada de control porque la vulnerabilidad se asociaba con peligro. Por eso, quienes cargamos con miedos heredados, a veces nos resistimos a mostrar nuestras emociones, a pedir ayuda, a expresar dudas. Pero la verdadera protección no surge de esconderse ni de negar emociones, surge de la aceptación, de la comunicación honesta y de la capacidad de estar presentes incluso frente al riesgo. La vulnerabilidad consciente es un antídoto contra la repetición de patrones de miedo y un puente hacia la libertad emocional. Liberarse del miedo heredado no significa volverse imprudente, sino consciente. Significa elegir con conocimiento, reconocer los límites necesarios y cuestionar aquellos que son producto de la historia familiar. Significa darse permiso a equivocarse, sin sentirse responsable de tragedias pasadas, para confiar sin repetir desconfianzas que no nos pertenecen, para vivir sin la constante sensación de amenaza que otros vivieron y que intentaron transmitir como un mandato de supervivencia. El miedo, cuando se comprende y se transforma, puede convertirse en un maestro. Nos enseña sobre prudencia, límites, empatía y resiliencia, pero también nos recuerda la importancia de la conciencia y la libertad. No somos únicamente la suma de los miedos de quienes vinieron antes, somos la oportunidad de romper cadenas, de vivir con autenticidad y de ofrecer a las generaciones futuras un legado distinto, uno donde la protección no sea sinónimo de limitación y donde el miedo deje de ser prisión para convertirse en guía consciente. En última instancia, comprender y transformar el miedo heredado es un acto de amor y responsabilidad hacia uno mismo y hacia quienes vendrán después. Es entender que podemos honrar las experiencias de nuestros ancestros sin repetir sus cadenas, que podemos aprender de sus temores sin dejarnos gobernar por ellos y que podemos vivir plenamente, conscientes de los riesgos pero libres del peso de miedos que no nos pertenecen. El miedo puede ser parte de nuestra historia, pero no debe definir nuestro futuro. Capítulo 12. La resiliencia como legado. La resiliencia es una de las herencias más poderosas y a menudo más silenciosas que recibimos de nuestras familias. Mientras muchas veces nos enfocamos en las heridas, los traumas y los miedos heredados, la resiliencia es esa fuerza invisible que nos conecta con los esfuerzos, sacrificios y luchas de quienes vinieron antes que nosotros. Es el hilo que permite que, a pesar de las dificultades, la vida continúe, que se encuentren soluciones en medio del caos, que se renazca tras cada caída y que la esperanza se mantenga viva aunque parezca improbable. A diferencia de la culpa o el miedo, que se perciben como cargas, la resiliencia es un legado que puede transformarse en motor de crecimiento, en brújula interna y en ejemplo de fortaleza para quienes seguimos caminando. La resiliencia heredada no siempre llega con un nombre ni se reconoce fácilmente. No aparece en los recuerdos dolorosos ni en los relatos de pérdidas. Se manifiesta en los gestos cotidianos, en la manera en que alguien logró sobrevivir a la adversidad, en la creatividad para sortear obstáculos, en la paciencia frente a la incertidumbre, en la capacidad de levantarse después de cada golpe. Es la fuerza que permitió a los abuelos continuar tras guerras, migraciones, desempleos o enfermedades, que mantuvo unida a la familia cuando parecía que todo se desmoronaba, que hizo que los padres enfrentaran la vida con ingenio, sacrificio y determinación. Esa resiliencia, aunque a veces invisibilizada, se transmite a través de la educación implícita, los valores compartidos, los ejemplos vividos y las historias contadas entre susurros.
A menudo, la resiliencia llega mezclada con dolor y pérdida. Crecer en un contexto de carencias, traumas o dificultades enseña a resistir, pero también deja cicatrices. La combinación de resiliencia y sufrimiento puede generar personas extraordinariamente fuertes, pero también emocionalmente complejas, que han aprendido a sobrellevar el mundo a base de esfuerzo constante y adaptación. Reconocer este legado implica comprender que la resiliencia no es sinónimo de ausencia de dolor, es la capacidad de atravesarlo, aprender de él y continuar. Nos enseña que no importa cuán profunda sea la herida, siempre existe la posibilidad de reconstruir, de redefinir nuestro destino y de ofrecer luz en medio de la oscuridad. El reconocimiento de la resiliencia heredada también requiere empatía hacia quienes la transmitieron. Muchas veces, quienes nos precedieron no tenían herramientas, recursos ni conocimiento para manejar sus emociones, pero aún así encontraron la manera de protegernos, sostenernos o enseñarnos algo valioso. Entender esto permite transformar la percepción de su vida, de una historia de sufrimiento a un relato de supervivencia y fortaleza. La resiliencia, así, se convierte en un puente entre generaciones, un recordatorio de que, aunque la vida pueda ser dura, siempre existe la posibilidad de sobreponerse y aprender. La resiliencia se manifiesta de distintas formas en nuestra vida cotidiana. Puede aparecer en la capacidad de mantener relaciones sanas a pesar de conflictos, en la habilidad para reinventarse tras pérdidas o fracasos, en la paciencia para esperar tiempos mejores, en la fuerza para cuidar de otros mientras nos cuidamos a nosotros mismos. Es la energía que nos permite transformar la adversidad en aprendizaje, que nos recuerda que los errores no son el fin, que las dificultades no definen nuestra identidad y que la vida puede ser reconstruida una y otra vez con conciencia y determinación. Un aspecto fascinante de la resiliencia heredada es que no siempre se reconoce como tal hasta que somos adultos. De niños, vemos solo los sacrificios, las reglas estrictas o las limitaciones. No entendemos que detrás de cada esfuerzo hay un aprendizaje profundo sobre cómo resistir, adaptarse y sobrevivir. Es en la madurez cuando podemos mirar atrás, conectar los puntos y apreciar la fuerza silenciosa que nos rodeó, que nos moldeó y que sigue actuando en nosotros. Esta conciencia nos permite integrar la resiliencia a nuestra propia vida, no como un peso o una obligación, sino como un recurso interno que nos acompaña y nos guía. Trabajar con la resiliencia heredada también implica diferenciar entre resistencia y autoexigencia destructiva. La resiliencia no significa cargar de todo, sufrir en silencio ni ignorar nuestras necesidades. Significa reconocer límites, pedir ayuda, adaptarse a nuevas circunstancias y aprender a transformar la adversidad en aprendizaje sin sacrificar la salud emocional. Esta comprensión permite que el legado de resiliencia se convierta en una fuerza positiva y sostenible que nos impulsa a avanzar sin repetir patrones de sufrimiento innecesarios. La resiliencia también tiene un componente creativo. Quien es resiliente aprende a buscar soluciones, a inventar caminos, a convertir obstáculos en oportunidades. Este rasgo, muchas veces observado en generaciones anteriores, puede manifestarse en nuestra vida como innovación, capacidad de improvisación, flexibilidad y apertura a nuevas posibilidades. La resiliencia heredada entonces no solo nos enseña a sobrevivir, sino a vivir con ingenio, conciencia y propósito. Finalmente, reconocer la resiliencia heredada nos permite cerrar un ciclo emocional, ver la fortaleza en medio del dolor, honrar la lucha de quienes vinieron antes y entender que nuestra propia capacidad de sobreponernos no surge en aislamiento, sino como parte de un flujo intergeneracional. Esta comprensión nos da el poder de actuar con mayor conciencia, de tomar decisiones libres del peso del sufrimiento pasado y de crear un legado distinto para las generaciones futuras. La resiliencia, así, se convierte en un regalo silencioso y profundo, que nos recuerda que, aunque la vida pueda ser incierta y dolorosa, siempre podemos encontrar fuerza, sentido y posibilidad de renacer. Capítulo 13. La herencia emocional de los silencios. Los silencios familiares son espacios cargados de significado, territorios invisibles donde se esconden emociones, secretos, traumas y verdades no dichas.
Estos silencios no son solo la ausencia de palabras, son legados invisibles que se transmiten de generación en generación, dejando huellas profundas en la psique, en el cuerpo y en la manera en que percibimos el mundo. Crecer en un entorno donde ciertas historias no se cuentan, donde las emociones se callan y donde las preguntas quedan sin respuesta, nos enseña a leer entre líneas, a interpretar gestos y a asumir responsabilidades emocionales que no nos corresponden. Así, los silencios se convierten en una forma de comunicación implícita, una narrativa invisible que moldea nuestra forma de sentir, pensar y actuar sin que muchas veces tengamos conciencia de ello. La herencia de los silencios se manifiesta de diversas maneras. Puede ser la sensación de que ciertos temas están prohibidos, que ciertas emociones no deben expresarse, que ciertas experiencias no deben ser recordadas. Los hijos crecen aprendiendo a no preguntar, a no incomodar, a no exponer aquello que podría generar dolor, vergüenza o conflicto. Pero en esa prudencia heredada se oculta un costo emocional profundo. La dificultad para reconocer y procesar emociones, el temor a la vulnerabilidad, la sensación de que hablar de ciertos temas es un riesgo que podría desencadenar consecuencias desconocidas. Así, los silencios se transforman en un marco invisible que condiciona nuestras relaciones, nuestra autoestima y nuestra capacidad de intimidad. El poder de los silencios radica en que, aunque no se expresen con palabras, se sienten con intensidad. Los niños perciben la tensión, la incomodidad, los gestos de evasión y aprenden que ciertas emociones son peligrosas o inapropiadas. Este aprendizaje se interioriza de manera profunda, creando patrones de autocensura que pueden acompañarnos durante toda la vida. El silencio, en este sentido, se convierte en un agente de control emocional. Nos enseña a callar, a adaptarnos, a evitar conflictos, pero también nos priva de la libertad de expresión auténtica y de la validación de nuestras propias experiencias. Los silencios también pueden proteger. Muchas familias callan para preservar la paz, para evitar dolor o conflicto, o para mantener una imagen de fortaleza. En estos casos, el silencio no surge de la negación, sino del intento de cuidar. Sin embargo, aunque la intención sea positiva, el efecto puede ser contradictorio. Los secretos y omisiones generan confusión, incomodidad y una sensación de vacío que los descendientes sienten sin poder nombrarla. La protección a través del silencio, aunque comprensible, puede dejar cicatrices invisibles, enseñándonos a desconfiar de nuestras percepciones, a dudar de nuestras emociones y a interiorizar la idea de que hablar sobre ciertas cosas es peligroso. La herencia emocional de los silencios también se relaciona con la construcción de identidad. Cuando ciertas historias se ocultan, los descendientes no solo carecen de información sobre el pasado, pierden piezas importantes de su propia narrativa personal. No saber de dónde venimos, cuáles fueron los sacrificios, los logros o los fracasos que moldearon nuestra familia, deja un vacío que muchas veces se llena con conjeturas, miedos y proyecciones. Este desconocimiento puede afectar la autoestima, la sensación de pertenencia y la capacidad de tomar decisiones conscientes sobre nuestro propio destino. Los silencios, así, actúan como hilos invisibles que nos conectan con un pasado incompleto, que condiciona nuestra percepción del presente y que moldea la manera en que imaginamos nuestro futuro. Romper el legado de los silencios requiere coraje y conciencia. Implica reconocer que algunas historias familiares no fueron contadas, que ciertos dolores no fueron compartidos y que aunque esas omisiones tuvieron razones válidas, su efecto en nosotros es real y merece atención. Significa aprender a preguntar, a explorar con sensibilidad, a escuchar con apertura y a validar nuestras propias emociones, aunque otros no las hayan reconocido antes. Este proceso de descubrimiento no solo permite integrar la historia familiar, sino que también nos ofrece la oportunidad de liberarnos de patrones invisibles, de reconstruir la narrativa propia y de crear relaciones más auténticas y profundas. Los silencios heredados también enseñan resiliencia, aunque de manera compleja. Aquellos que crecieron en contextos donde hablar era difícil, aprendieron a interpretar señales, a adaptarse a la incomunicación y a sobrevivir emocionalmente en medio de la falta de claridad. Esta habilidad, aunque útil, tiene un doble filo.
Por un lado, fortalece la capacidad de observación, paciencia y empatía. Por otro, puede generar miedo a la intimidad, dificultad para expresar necesidades y sensación de aislamiento emocional. Reconocer esta dualidad nos permite transformar la herencia del silencio en un recurso consciente, no en una prisión invisible. Finalmente, la herencia emocional de los silencios nos recuerda que la comunicación es un acto sagrado y transformador. Hablar, escuchar y compartir emociones con conciencia puede romper cadenas invisibles, sanar heridas y devolver la voz a quienes crecieron en el silencio. Cada historia contada, cada emoción validada, cada pregunta formulada con respeto y curiosidad actúa como un acto de liberación, un paso hacia la comprensión de nuestro propio pasado y una forma de ofrecer a las futuras generaciones la posibilidad de vivir con mayor claridad, honestidad y autenticidad. Los silencios, aunque pesados y a veces dolorosos, no tienen que definir nuestra vida. Al reconocer su impacto, comprender su origen y elegir conscientemente cuándo romperlos o transformarlos, podemos liberarnos de la carga invisible de generaciones anteriores y construir un presente donde la comunicación, la vulnerabilidad y la honestidad sean valores que nos acompañen. La herencia emocional de los silencios nos enseña que escuchar y contar historias no es solo un acto de conocimiento, sino un acto de sanación profunda capaz de transformar vidas y redefinir legados. Capítulo 14. Las expectativas invisibles. Las expectativas invisibles son hilos sutiles que atraviesan nuestra vida, guiando decisiones, emociones y relaciones, a menudo sin que nos demos cuenta de su presencia. Estas expectativas no siempre se articulan con palabras, más bien se perciben en gestos, actitudes, silencios y patrones de comportamiento que nos enseñan lo que se espera de nosotros. Desde la infancia aprendemos a leer estas señales, qué comportamientos son aceptables, qué emociones se toleran, qué logros se celebran y cuáles se omiten o se critican. Aunque no siempre se nombran, estas expectativas moldean nuestra identidad, nuestra autoestima y la manera en que percibimos nuestras propias capacidades. Lo paradójico es que, a pesar de su invisibilidad, ejercen un peso enorme sobre nuestra vida, condicionando decisiones, limitando posibilidades y generando tensiones internas que a menudo no comprendemos plenamente. Crecer bajo expectativas invisibles puede generar un sentimiento de constante evaluación y juicio. Los hijos aprenden a medir sus pasos, a anticipar reacciones y ajustar sus comportamientos para cumplir con un estándar que muchas veces no comprenden completamente. Este fenómeno puede producir excelencia, disciplina y capacidad de adaptación, pero también ansiedad, miedo al fracaso y sensación de insuficiencia. La presión que estas expectativas ejercen no siempre proviene de la intención consciente de los padres o familiares, muchas veces es una transmisión de sus propias experiencias, miedos y deseos incumplidos. Así, las expectativas invisibles se convierten en un legado emocional que puede motivar o limitar, dependiendo de cómo se reconozca y maneje. Estas expectativas suelen ser más complejas cuando se mezclan con emociones no expresadas, silencios familiares y heridas no resueltas. Los niños crecen interpretando señales, tratando de descifrar lo que realmente se espera de ellos, mientras internalizan la idea de que no está permitido fallar, equivocarse o decepcionar. Este aprendizaje implícito puede ser profundamente limitante porque genera patrones de autoexigencia que persisten en la adultez, influyendo en relaciones, carreras y decisiones personales. La lucha constante por cumplir con lo que se supone que deberíamos ser puede oscurecer nuestra capacidad de escuchar nuestras propias necesidades, deseos y sueños, creando un conflicto entre lo que los demás esperan y lo que realmente queremos. A pesar de su peso, las expectativas invisibles también tienen un componente positivo. Nos enseñan a esforzarnos, a desarrollar disciplina, responsabilidad y resiliencia. Pero es fundamental reconocer la diferencia entre motivación inspiradora y presión limitante. Cuando no somos conscientes de estas expectativas, tendemos a vivir bajo su influencia sin cuestionarlas, repitiendo patrones familiares y perpetuando la sensación de insuficiencia.
Tomar conciencia de estas expectativas implica preguntarnos qué parte de lo que hago es realmente mío y qué parte responde a lo que otros esperan de mí. Este acto de reflexión es liberador porque nos permite decidir conscientemente qué expectativas asumimos, cuáles reinterpretamos y cuáles dejamos atrás. Las expectativas invisibles también se manifiestan en comparaciones silenciosas. Tu hermano logró esto, ¿y tú? Otros hijos son más exitosos, más obedientes, más sociales. Estas comparaciones no siempre se verbalizan, pero se sienten y enseñan lecciones emocionales que influyen profundamente en la autoestima y la percepción del éxito. La sensación de no estar nunca a la altura puede generar miedo, autoexigencia extrema y dificultad para celebrar logros propios. Por eso, identificar estas expectativas es un paso clave hacia la libertad emocional. Permite diferenciar entre los estándares heredados y nuestros propios criterios de valor, éxito y bienestar. Un aspecto central de las expectativas invisibles es su capacidad de moldear nuestra relación con el fracaso. Quien crece bajo estándares no explícitos pero omnipresentes aprende a temer los errores, a evitar riesgos y a priorizar la aprobación externa sobre la autenticidad. Esto puede limitar la creatividad, la espontaneidad y la capacidad de explorar caminos propios. Sin embargo, al reconocer que muchas de estas expectativas no nos pertenecen, surge la posibilidad de redefinir la relación con el fracaso, verlo como aprendizaje, no como juicio, y permitirnos vivir y actuar de manera más plena y auténtica. Otro efecto profundo de las expectativas invisibles es la transmisión intergeneracional. A menudo repetimos sin darnos cuenta los patrones que recibimos, estableciendo las mismas exigencias sobre nuestras propias vidas y, eventualmente, sobre nuestros hijos. Esta repetición perpetúa la sensación de carga emocional, pero también nos ofrece la oportunidad de interrumpir ciclos, reinterpretar legados y construir un camino diferente, basado en elección consciente, empatía y comprensión profunda de nuestros propios límites y necesidades. Romper este ciclo requiere valentía, reflexión y honestidad emocional, pero es también una forma poderosa de crear libertad y bienestar para las siguientes generaciones. Finalmente, comprender las expectativas invisibles nos permite integrarlas de manera saludable, tomar lo que nos nutre, desechar lo que nos limita y transformar la relación con el esfuerzo, el éxito y la autoestima. Nos enseña que no estamos destinados a cumplir los sueños de otros, sino a construir los nuestros, aprendiendo a escucharnos, validarnos y sostenernos emocionalmente. Reconocer estas expectativas es un acto de conciencia y liberación, un paso hacia una vida más auténtica, plena y conectada con quienes realmente somos sin que el peso de los legados invisibles determine nuestra existencia. Las expectativas invisibles, cuando se comprenden y se enfrentan con reflexión y compasión, dejan de ser cadenas invisibles para convertirse en herramientas de autoconocimiento y crecimiento. Transformarlas requiere valentía, paciencia y atención, pero permite crear un presente en el que cada decisión, cada emoción y cada paso responda a nuestra propia voz, no al eco de las exigencias ajenas. Solo así podemos construir un legado consciente, donde la libertad, la autenticidad y el bienestar emocional sean los verdaderos herederos de nuestra historia. Capítulo 15. El peso de la perfección. El peso de la perfección es una carga silenciosa que muchas veces heredamos sin siquiera darnos cuenta, un legado emocional que se transmite de generación en generación a través de mensajes implícitos, comparaciones, juicios y expectativas no dichas. La perfección no siempre se impone de manera explícita, con frecuencia se manifiesta como un estándar invisible que condiciona comportamientos, decisiones y emociones, enseñándonos que ser suficientemente buenos nunca será suficiente. Crecer bajo la sombra de la perfección implica internalizar la idea de que nuestros esfuerzos, logros y características personales deben cumplir con un patrón ideal que rara vez se articula, y que cualquier desviación del mismo es motivo de desaprobación, rechazo o desvalorización. Esta búsqueda constante de aprobación y validación externa genera una tensión emocional profunda, porque nos enseña a medirnos no por lo que somos, sino por lo que otros esperan que seamos, confundiendo la autenticidad con la necesidad de cumplir un estándar.
El legado de la perfección tiene raíces complejas, puede originarse en experiencias de nuestros padres o ancestros, quienes a su vez fueron moldeados por contextos sociales, culturales y familiares que valoraban el éxito, la apariencia, el control o la conformidad. Así, la perfección se transmite como un código silencioso, un manual invisible que dicta cómo debemos pensar, sentir y actuar para ser aceptados. Esta internalización crea una especie de autoexigencia constante, donde cada error, cada imperfección y cada momento de vulnerabilidad se perciben como amenazas a nuestra identidad y valor. La consecuencia es una vida marcada por la vigilancia interna. Cada pensamiento, palabra o acción se analiza, se juzga y se ajusta para cumplir con expectativas que no siempre nos pertenecen. El peso de la perfección también impacta la relación con nosotros mismos y con los demás. Quien vive bajo este legado emocional puede desarrollar un miedo profundo al juicio, evitando riesgos, experiencias nuevas o expresiones auténticas de emoción por temor a ser insuficiente. Esta presión constante genera ansiedad, estrés y una sensación persistente de incompletitud, porque la perfección, por definición, es inalcanzable. Las personas que buscan ser perfectas a menudo se sienten atrapadas en un ciclo interminable de autoevaluación y corrección, donde nunca se permiten descansar ni aceptar sus limitaciones. Además, la perfección heredada puede distorsionar la percepción del éxito. Logros que deberían generar satisfacción se ven como simples escalones hacia la siguiente meta, nunca como momentos de celebración genuina. La perfección también tiene un efecto sobre la autenticidad. Quien vive intentando cumplir estándares externos o internalizados puede desconectarse de sus propios deseos, intereses y emociones. La identidad se fragmenta entre lo que realmente somos y lo que creemos que otros esperan que seamos. Esta desconexión puede generar confusión, insatisfacción y un sentimiento de vacío existencial, porque la vida se vive bajo la lógica de aprobación y desempeño, en lugar de conexión y sentido personal. La perfección heredada nos enseña a priorizar la imagen sobre la esencia, la apariencia sobre la verdad y la evaluación externa sobre la autocompasión. Sin embargo, entender el peso de la perfección también abre la puerta a la transformación. Reconocer que muchas de las exigencias que nos imponemos no son originales, sino heredadas, nos permite cuestionarlas, desafiarlas y reinterpretarlas. Este proceso implica reflexión y valentía, implica mirar hacia atrás y ver cómo nuestras familias, culturas y generaciones anteriores transmitieron mensajes sobre lo que significa ser valioso, digno y aceptable. Al identificar estas expectativas heredadas, podemos decidir conscientemente cuáles adoptar, cuáles adaptar y cuáles liberar, recuperando así la libertad emocional y la capacidad de vivir de manera auténtica. Liberarse del peso de la perfección no significa abandonar la responsabilidad, esfuerzo o disciplina. Significa reconocer la diferencia entre la excelencia consciente y la autoexigencia destructiva. La excelencia surge de la motivación interna, de la pasión y del deseo de crecer. La perfección heredada, en cambio, surge del miedo, de la culpa y de la necesidad de validación externa. Al aprender a diferenciar entre ambas, podemos transformar nuestra relación con el logro, la crítica y la autoimagen, dejando de vivir bajo la tiranía de estándares inalcanzables y aprendiendo a valorar nuestra humanidad con todas sus imperfecciones, vulnerabilidades y singularidades. Otro efecto profundo del peso de la perfección es la manera en que condiciona nuestras relaciones. Quienes han internalizado esta carga pueden proyectar expectativas similares en los demás, generando tensiones y conflictos, o pueden retraerse por miedo a decepcionar o ser juzgados. La perfección heredada puede limitar la intimidad emocional, porque compartir errores, debilidades o incertidumbres se percibe como riesgo. Sin embargo, al tomar conciencia de este patrón, es posible transformar las relaciones. La vulnerabilidad deja de ser amenaza y se convierte en puente de conexión, honestidad y crecimiento mutuo. Aprender a soltar la perfección heredada permite acercarnos a otros desde la autenticidad, creando vínculos más genuinos y liberadores. Finalmente, enfrentar el peso de la perfección es un acto de sanación generacional.
Al reconocer cómo esta carga nos ha condicionado, podemos interrumpir el ciclo y ofrecer a las generaciones futuras un modelo diferente, un modelo donde el valor no dependa de cumplir estándares imposibles, sino de aceptar y celebrar la vida tal como es, con logros, errores, aprendizajes y emociones auténticas. Romper con la perfección heredada es un acto de libertad, compasión y amor hacia nosotros mismos y hacia quienes nos sucederán, porque la vida no es una prueba de desempeño, sino un viaje de descubrimiento, conexión y crecimiento profundo. El peso de la perfección, cuando se comprende y se transforma, deja de ser una prisión invisible y se convierte en una oportunidad para vivir con autenticidad, valentía y equilibrio. Liberarse de él requiere conciencia, paciencia y compasión, pero permite construir una existencia donde nuestros pasos, decisiones y emociones reflejen nuestra propia verdad, no la imposición de un ideal heredado. Solo así podemos reclamar la vida como nuestra y redefinir la historia familiar, enseñando que la imperfección no es falla, sino condición humana, y que en ella reside la verdadera belleza, la creatividad y la libertad. Capítulo 16. La liberación de las cargas. La liberación de las cargas es un proceso que comienza con la conciencia de que no todas las emociones, expectativas y patrones que llevamos nos pertenecen realmente, que muchos de los miedos, autojuicios y autoexigencias son herencias invisibles de generaciones anteriores. Estas cargas, transmitidas a través de silencios, conductas y mensajes implícitos, actúan como un peso silencioso que limita nuestra libertad emocional y condiciona nuestras decisiones. Comprender que no somos responsables de todas las heridas que cargamos es el primer paso hacia la liberación. Nos permite mirar hacia adentro sin culpa, diferenciando entre lo que nos pertenece y lo que hemos absorbido por lealtad familiar, social o cultural. Reconocer esta distinción es un acto de valentía y amor propio, porque implica confrontar la historia familiar con honestidad, pero sin identificarnos ciegamente con ella. La liberación no ocurre de manera instantánea ni lineal, es un proceso que requiere paciencia, reflexión y práctica constante. Implica observar nuestros patrones de pensamiento y conducta, preguntarnos de dónde vienen y qué propósito cumplen en nuestra vida actual. Muchas de estas cargas operan de manera automática: la autoexigencia excesiva, la necesidad de aprobación, la ansiedad ante el fracaso o la tendencia a repetir relaciones o comportamientos que generan dolor. Identificar estas dinámicas es fundamental porque solo al traerlas a la luz podemos comenzar a transformarlas. La conciencia no elimina automáticamente la carga, pero nos da la posibilidad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente según patrones heredados. Un aspecto crucial de la liberación es el perdón, tanto hacia quienes nos transmitieron estas cargas como hacia nosotros mismos por haberlas asumido. Perdonar no significa justificar conductas dañinas ni minimizar el impacto de estas herencias, significa reconocer la humanidad de quienes nos precedieron, entender que ellos también cargaron con sus propios miedos y limitaciones y decidir no perpetuar sufrimiento adicional en nuestra propia vida. El perdón es un acto de liberación interna porque nos permite soltar la culpa, la ira y el resentimiento que sostienen el peso emocional. Del mismo modo, perdonarnos a nosotros mismos por cargar con estas expectativas y patrones es esencial. Aceptar que hemos hecho lo mejor que pudimos con los recursos y aprendizajes que teníamos nos ayuda a abrir espacio para nuevas formas de ser y vivir. La liberación también implica desapego consciente. A veces persistimos en sostener emociones, creencias o conductas que ya no nos sirven porque se sienten familiares o porque creemos que son parte de nuestra identidad. Este apego perpetúa el ciclo de dolor y limitación. Aprender a soltar implica distinguir entre lo que nos nutre y lo que nos agota, entre lo que elegimos mantener y lo que dejamos ir. Soltar no significa negar la historia ni los recuerdos, significa integrarlos de manera que dejen de determinar nuestras emociones y decisiones de forma automática. Cada carga que liberamos abre un espacio de autenticidad, donde podemos actuar desde nuestra propia voz y no desde las exigencias de generaciones pasadas.
La liberación también es un acto de autocompasión profunda. Mientras exploramos nuestras cargas y legados emocionales, es normal encontrarnos con dolor, miedo y tristeza. Permitirse sentir estas emociones sin juzgarse es parte del proceso de sanación. La autocompasión nos enseña a acompañarnos con gentileza, reconociendo que la liberación de las cargas no es un acto de perfección, sino de humanidad. Nos permite sostenernos en la dificultad y encontrar fuerza en nuestra vulnerabilidad, transformando el peso en conciencia, el miedo en elección y la herida en aprendizaje. Otro componente esencial de la liberación es la reescritura consciente de nuestra historia familiar y personal. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo interpretarlo y qué legado queremos continuar. Esto implica elegir patrones, valores y emociones que nos fortalezcan y descartar aquellos que nos limitan. Significa asumir la responsabilidad de nuestra vida no como una carga de culpa, sino como una oportunidad para actuar desde la libertad y la autenticidad. Cada elección consciente que hacemos es un paso hacia la liberación, un acto de creación de una vida que refleja nuestra verdad y no la de otros. La liberación también es un acto de transformador en las generaciones futuras. Al soltar patrones heredados, rompemos ciclos de dolor y autoexigencia, permitiendo que quienes nos siguen crezcan con un modelo diferente, uno basado en conciencia, aceptación y autenticidad. Reconocer esta distinción es un regalo silencioso y poderoso para quienes vendrán, enseñando que es posible vivir con libertad emocional sin el peso de expectativas, miedos y limitaciones impuestos. Finalmente, la liberación de las cargas es un acto de vida plena y consciente. Implica tomar la responsabilidad de nuestra historia sin dejarnos definir por ella, abrazar nuestra vulnerabilidad sin miedo y construir un presente donde nuestras decisiones reflejen nuestra verdadera esencia y no la de otros. La liberación no significa ausencia de dificultad ni eliminación de emociones dolorosas, significa caminar con ellas de manera consciente, transformando el peso heredado en sabiduría, resiliencia y amor propio. La verdadera liberación, entonces, es un viaje continuo, un proceso de autodescubrimiento y sanación profunda que nos permite vivir con autenticidad, ligereza y compasión. Al soltar las cargas que no nos pertenecen, recuperamos la capacidad de elegir, de sentir y de actuar desde nuestra propia voz. Aprendemos que la vida no se trata de cargar con los legados de otros, sino de honrar nuestra propia historia, nuestra humanidad y la posibilidad de construir un futuro donde la libertad emocional y la autenticidad sean la verdadera herencia. En última instancia, liberarse de las cargas generacionales nos enseña que el dolor que hemos llevado durante tanto tiempo no tiene por qué ser nuestro, que podemos soltarlo, transformarlo y vivir con ligereza, y que en esa liberación reside la verdadera capacidad de amar, crecer y trascender, no solo para nosotros, sino para todas las generaciones que nos siguen. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.